En este video tratamos los temas del momentum angular y de la energía de un sistema binario eh, donde las estrellas tienen órbitas elípticas. En el caso de la fuerza gravitacional, sabemos que la fuerza es atractiva, así que la estrella con masa 1 va a sentir una fuerza hacia la masa 2 y de la misma manera la estrella con masa 2 va a sentir una fuerza hacia la masa 1. Por lo tanto, la fuerza gravitacional siempre actúa a lo largo de la línea que une los objetos. Ahora bien, note que el centro de masa se encuentra en esa misma línea. Así que si analizamos, ¿verdad? El torque que actúa el torque alrededor del centro de masa, por definición el torque es R producto vectorial con F. Y la magnitud del torque, tau, es R por F por el seno del ángulo entre los vectores R y F. Así que si miramos esto un momento, note que la fuerza gravitacional apunta hacia el centro de masa. El vector R es un vector que comienza en el centro de masa y termina donde está la estrella. Y noten que son opuestos. Si los ponemos saliendo de la estrella, o sea, si trasladamos el vector R, vamos a ver que ese vector está a un ángulo de 180 grados respecto a F. Por lo tanto, si calculamos la magnitud del torque, vamos a ver que es R por F por el seno de 180 grados y esto nos va a dar 0. Por lo tanto, las fuerzas gravitacionales no ejercen torque alrededor del centro de masa. Y esto tiene sus consecuencias. En especial si consideramos el momentum angular. La razón de cambio del momentum angular L respecto al tiempo va a ser igual al torque. Por lo tanto, si el torque es 0, esa derivada es 0. Y concluimos que el momentum angular alrededor del centro de masa se conserva. La consecuencia que podemos deducir de esto es que cuando los objetos se mueven están lejos del centro de masa, estos se mueven con una velocidad menor y los objetos que están cerca del centro de masa se mueven con una velocidad mayor. Bien, así que por eso vemos que cuando la estrella está cerca del centro de masa, su rapidez es mayor, se mueve más rápido, pero cuando están lejos del centro de masa, entonces se mueven con una rapidez menor. Por lo tanto, en el perigeo, en el periastro, la velocidad es mayor. En el apoastro, la velocidad es menor. Bien, vamos entonces a considerar la energía total en el sistema. Y comenzamos escribiendo cuál sería esa energía. La energía E va a ser igual a la energía cinética de la estrella 1, que sería un medio M1 V1 cuadrado, más la energía cinética de la segunda estrella, un medio M2 V2 al cuadrado,
menos o más la energía potencial del sistema binario, que sería negativa, ¿verdad? Así que tenemos menos G M1 M2 sobre R. Recordamos que R es la separación entre las estrellas, así que sería R1 más R2. También recordamos, cuando trabajamos con el centro de masa, llegamos a la siguiente relación entre las masas y las velocidades. M1 V1 es igual a M2 V2. Vamos entonces a definir la siguiente cantidad, V, que va a ser igual a V1 más V2. Y esta V la vamos a llamar la rapidez relativa de las estrellas. La rapidez relativa de las estrellas. Y vamos a utilizar esta definición y la relación entre las masas y las velocidades para trabajar una expresión para la energía total del sistema. Así que primero tomamos la expresión que estoy marcando en verde y despejamos esta expresión para V2. Así que dado que tenemos M1 V1 es igual a M2 V2, si dividimos por M2, de tal manera que haya la cancelación en el lado derecho, tenemos entonces que V2 va a ser igual a M1 por V1 sobre M2. Y si ahora utilizamos lo que hemos definido para la velocidad o la rapidez relativa entre las estrellas, tenemos que V es igual a V1 más V2. Pero V2 es M1, V1 sobre M2. Así que vamos a utilizar este resultado y lo vamos a colocar donde está V2. Esto lo podemos escribir con el denominador común M2 y tendríamos que sería M2V1 más M1V1. Y podemos sacar de factor común V1, así que V va a ser igual a M1 más M2 por V1 sobre M2. Así que si despejamos para V1, tenemos entonces que V1 va a ser igual a M2 por V sobre M1 más M2. Bien, así que hemos escrito V1 en términos de V y las masas. V1 al cuadrado entonces va a ser M2 al cuadrado por V al cuadrado sobre M1 más M2. Y esta expresión la vamos a utilizar cuando reescribamos el término de energía cinética de la estrella 1. Del mismo modo, podemos conseguir para V2 una expresión similar.
la V2 va a ser M1 por V sobre M1 más M2. Así que V2 al cuadrado va a ser M1 al cuadrado, V al cuadrado, dividido entre M1 más M2. Vamos ahora a escribir el término de la energía cinética de la estrella número 1. Pues ese término es un medio M1 V1 al cuadrado. Recordamos, ¿verdad?, que ese sería este término. Si usamos lo que conocemos ahora para V1, podemos entonces escribir esto como un medio M1 multiplicado por M2 al cuadrado, V al cuadrado, sobre M1 más M2. Aquí esta cantidad en paréntesis debe estar al cuadrado. El denominador también debe estar al cuadrado. Así que corrijo esa parte. Así que es M2 al cuadrado, V al cuadrado, sobre M1 más M2 elevado al cuadrado. Así que podemos, ¿verdad?, acomodar un poco los términos y escribir esto como M1, M2 al cuadrado, sobre 2 veces, paréntesis, M1 más M2 al cuadrado, multiplicado por V al cuadrado. Así que aquí ya tenemos la expresión. Y si hacemos el mismo cálculo para la estrella número 2, pues el término 1 medio M2 V2 al cuadrado, hacemos exactamente lo mismo. Sería 1 medio M2 y entre paréntesis M1 al cuadrado, V al cuadrado, sobre M1 más M2, cantidad al cuadrado. Así que vamos a obtener que esto es igual a M2, M1 al cuadrado, dividido entre 2, multiplicado por M1 más M2 al cuadrado, por V al cuadrado. Y ya tenemos el segundo término de energía cinética. Si ahora considero la suma de esos dos términos, sí que va a ser la suma de las energías cinéticas. Entonces voy a tener, el primer término sería este que está aquí, sería M1, M2 al cuadrado, dividido entre 2 por M1 más M2, esto elevado al cuadrado, por V al cuadrado, más el segundo término, tendríamos M2, M1 al cuadrado, dividido entre 2 por M1 más M2 al cuadrado, por V al cuadrado. Así que podemos simplificar esta expresión. Note que de los numeradores podemos extraer M1, M2
eh, y v al cuadrado, que vamos a colocar al final. Y del denominador, pues tenemos denominadores comunes, así que sería sobre 2 m1 más m2 al cuadrado. Lo que me queda del primer término, note que va a ser entonces m2. Y lo que me queda del segundo término va a ser entonces m1. Y esto lo multiplicamos por v al cuadrado. Bien, así que lo que hicimos fue combinar ambos términos. Y al hacer esto nos damos cuenta que este término va a cancelar uno de los del denominador. Así que la suma de las energías cinéticas se torna bastante simple. Esto va a ser igual a m1, m2, v al cuadrado, sobre 2 por m1 más m2. Bien, así que hemos simplificado los términos de energía cinética. Y ahora nos corresponde regresar al término de la energía total. Así que vamos a ver cómo nos queda ese término. La energía total va a ser igual a los dos términos de energía cinética, que los podemos escribir como m1, m2, v cuadrado, dividido entre 2, aquí falta un paréntesis, 2 por m1 más m2, más la energía potencial gravitacional, que sería negativo g m1, m2 sobre r. Así que finalmente, factorizando m1, m2, tenemos que E es igual a m1, m2 multiplicado por v al cuadrado sobre 2 por m1 más m2 menos g sobre r. Y aquí tenemos la expresión para la energía total del sistema binario. Estudiando o calculando las energías en el periastro y el apoastro, uno puede demostrar que esta energía también se puede escribir de la siguiente manera. La vamos a escribir por aquí. Se puede demostrar que la energía total del sistema binario es igual a negativo G M1 M2 sobre 2 veces A. Y como la energía se va a conservar, yo puedo igualar estas dos fórmulas. La podemos igualar. La fórmula calculada de esta forma y la fórmula anterior. Y vamos a tener el siguiente resultado. Así que combinando los resultados, combinando estos resultados, podemos escribir una expresión para v al cuadrado. Esos detalles algebraicos se los voy a dejar a ustedes. V al cuadrado puede ser escrito como G M1 más M2 multiplicado entonces por 2 sobre R menos 1 sobre A. Así que esta sería la expresión para el cuadrado de
la rapidez relativa. Así que tomando la raíz cuadrada, tenemos que la rapidez relativa de las estrellas sería la raíz cuadrada de G multiplicado por M1 más M2 y todo multiplicado por 2 sobre R menos 1 sobre A. Así que tenemos una expresión para la rapidez relativa entre las estrellas en función del radio, en función de R, de la posición de la estrella dentro de la elipse.